Hola, soy Analía Gutiérrez, soy lingüista y vamos a hablar de los cambios que se producen en el lenguaje a medida que pasan los años. ¿A quién me pasó alguna vez de pensar cómo era que se llamaba ese actor, con Julia Roberts, de Mujer Bonita, esa película? ¿Cómo era? Ese que es budista, ¿cómo es? Empieza con G. Empieza con G. Con el paso del tiempo se van produciendo cambios en el cerebro, cambios en el tamaño, el cerebro se va achicando a partir de los 50 años más o menos, va habiendo cambios en la cantidad y calidad de las neuronas y también en el modo en que se relacionan. Son cambios de tipo psicológicos, pero no psicológicos emocionales, psicológicos de tipo cognitivos, cambios en la memoria, cambios en la atención y cambios en el lenguaje. ¿Y por qué hablamos de todo esto si nuestro tema es el lenguaje? Pues porque los cambios en la memoria y los cambios en la atención tienen mucha relación con el lenguaje, porque están muy imbricados, muy relacionados y dependientes unos de otros. El lenguaje tiene 4 destrezas: la producción oral, la comprensión del habla, o sea, lo que nos dicen, la producción escrita, lo que escribimos, y la comprensión lectora. ¿Y por qué nos interesa saber que son 4 las destrezas? Porque algunas cosas comparten y algunas cosas son muy específicas de cada una de ellas. Entonces, no vale con que una esté activa para suponer que todas las demás lo van a estar. Por ejemplo, si una persona se pasa muchas horas frente a un televisor viendo documentales, escuchando documentales y los comprende perfectamente, no podemos esperar, o podríamos esperarlo, pero no necesariamente, que tenga la misma destreza para después contarlo. Tendría que tener estimulación en la conversación, en poder narrar, en poder reproducir o poder relatar lo que vio, para que estuviera tan activa la producción oral como está la comprensión de lo que escucha. Lo que vimos antes, eso de no recordar el nombre del actor, que era Richard Gere, se llama fenómeno de la punta de la lengua. Toda la información relacionada la tenemos disponible. Eso significa que la palabra no está fuera de nuestro almacén de palabras, no nos falta la palabra. Podemos decir quién es, el actor de tal película, que trabajaba con tal, papá a los 70 años, budista, no sé, toda la información que se nos ocurra. Es que ese proceso que se da desde que aparece la idea hasta que se produce la palabra es lo que estaría funcionando mal. Es un fenómeno que crece en frecuencia con los años. Se calcula que más o menos a partir de los 50 años comienza a suceder. Pero no es un fenómeno patológico, no tiene que ver con ninguna enfermedad. Es un fenómeno que naturalmente se da precisamente con el paso de los años. ¿Y por qué sucede? Bueno, hay 2 explicaciones posibles. Una, porque los tiempos de reacción entre que aparece la idea y se produce la palabra son más lentos. Hay una lentificación con el paso de los años. Decíamos, hay unos menores cambios en la parte posterior, relativos en la parte laterales y más en la parte frontal. Es precisamente ahí donde se produce la palabra, donde desde la idea se pasa a la producción de la palabra. Otro de las explicaciones posibles es fallas en la inhibición. ¿Qué significa esto? Que muchas palabras se activan al mismo tiempo y no logra salir ninguna. La idea es más o menos así, como una puerta por la que quieren salir muchas personas al mismo tiempo y no termina saliendo ninguna. Entonces tiene que venir alguien a decir, bueno, todos ustedes se quedan y van saliendo de a uno. Ese proceso de inhibir y permitir que salga de a uno, con el paso de los años se va produciendo un deterioro. Y precisamente la inhibición es algo muy importante en el lenguaje y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos hablando de los distintos cambios. Otra de las cosas que suceden cuando se da el fenómeno de la punta de la lengua es el uso de expresiones relacionadas, que se llaman paráfrasis. Podemos decir un montón de cosas, como decíamos recién, la película en que actúa, con quién actúa, características de la persona. Son expresiones que se utilizan para compensar y que luego veremos cómo funcionan efectivamente dentro de la conversación. Otra de las cosas que sucede es que este fenómeno se da más con nombres propios, nombres de personas, nombres de países, de ciudades, que con nombres de objetos.
Por ejemplo, si nosotros pensamos en comer, pensamos en comida, pensamos en muchas cosas distintas que se pueden comer, en situaciones en las que se pueda comer. Parecería que el resto de las palabras del lenguaje están mucho más relacionadas con toda una red de palabras, con toda una red del lenguaje. En cambio, los nombres propios parece que serían relaciones mucho menos sólidas, porque son una relación uno a uno, un nombre, una persona. Es una de las explicaciones posibles. Otra de las fallas que se da, y ya no en la palabra sino en la oración, es con la comprensión primero y la producción después de oraciones complejas. ¿Qué es una oración compleja? Una oración compleja es una oración que exige a quien la escucha o quien la produce establecer un montón de relaciones entre las partes de la oración. Por ejemplo, el hombre que mató al ladrón que corrió está preso. ¿Quién corrió? ¿El hombre o el ladrón? ¿Quién está preso? ¿El hombre o el ladrón? Bueno, pero ahí necesitamos escuchar o leer más de una vez esta oración para entender quién hizo qué a quién. Otro de tipo de oraciones que son complejas, no porque sean complejas en sí, sino porque son complicadas de comprender, son oraciones del tipo el gato mordió al perro. Habitualmente los que muerden son los perros, los más frecuentes o al menos en la creencia popular, los perros muerden más que los gatos. Y entonces esta oración, que se llama reversible, porque el gato mordió al perro o el perro mordió al gato, podrían ser posibles las dos, a veces, si el contexto no es lo suficientemente fuerte, resultan difíciles de comprender. Como decíamos entonces, estas oraciones son complicadas porque exigen un mayor esfuerzo de procesamiento. Y también, como comentamos, hay mayor dificultad para comprender, pero también para producir. Y cuando hablamos de comprender, no hablamos solamente de comprender lo que oímos o comprender lo que vemos en lengua de señas, sino también para comprender lo que leemos. Cuando leemos, las oraciones complejas son mucho más difíciles de entender que las oraciones simples. Y lo mismo sucede para producir. Producir tanto de manera oral, cuando estamos hablando, o producir de manera escrita cuando estamos escribiendo. Hablamos de palabras, hablamos de oraciones. Pasemos ahora a textos escritos o discurso oral. En general, los textos escritos y el discurso oral que no está ordenado de una manera facilitadora, con el paso del tiempo va produciendo dificultad porque resulta más complejo. Resulta más complejo establecer relaciones entre algo que aparece primero y algo que aparece después. Recuerdan que hablábamos de la memoria, hablábamos de la atención. Bueno, esto es muy importante para la comprensión de segmentos de lenguaje mucho más extensos, como puede ser un texto escrito, un discurso oral. O incluso en el contexto de la conversación espontánea. Cuando alguien viene y nos cuenta, estuve con la hermana, ¿viste la hermana del primo que tenía un negocio? Bueno, es ese fenómeno de irse por las ramas en quien nos habla, produce mucha dificultad para establecer relaciones, para recordar lo que se dijo antes, para establecer relaciones con algo que sabíamos desde antes. Todo ese tipo de fenómenos, de procesos complejos que se dan en la comprensión de un discurso, con el paso de los años, por la lentificación, por la falta de inhibición, por todo eso, se va complejizando. Y lo mismo pasa cuando alguien quiere contar historias. Como decíamos recién, esto de irse por las ramas suele ser una de las cosas más dificultosas para hablar con una persona que va ganando años. Porque esto de relacionar un hecho con otro hecho anterior, hace que el discurso se expanda y parece que nunca vamos al punto. Y todo esto sucede en el texto escrito y en el discurso oral, o con el texto escrito y con el discurso oral, cuando la información no está estructurada de manera simple, está estructurada de manera compleja. ¿Y qué significa información estructurada de manera simple? Ordenada de forma lógica, primero las causas, después las consecuencias, o cronológica, lo que pasó primero, lo que pasó segundo, lo que pasó después. Eso, ordenar de manera lógica y ordenar de manera cronológica, facilita mucho la comprensión. Y lo mismo le pasa a la persona que produce. Las historias suelen no estar coherentemente estructuradas y
suelen ser dificultosas cuando necesitan gran contenido informativo. Es muy difícil organizar ese gran contenido informativo, como decíamos, de forma lógica y de forma cronológica. Resumiendo entonces, elegimos 3 fenómenos que se dan en el lenguaje con el paso de los años que dificultan la comprensión. 1, el fenómeno de la punta de la lengua, tener la palabra pero no poder decirla. 2, tener dificultad para comprender o para producir oraciones complejas que necesitan muchas relaciones, hacer mucha relación entre los elementos para poder comprenderla. Y la tercera, los discursos complicados, discursos que no están ordenados, decíamos, de manera lógica, causas, consecuencias o cronológica, primero, segundo y lo que sucedió después. Y finalmente llegamos al espacio que nos interesa, que es el espacio de la conversación, porque es el espacio de la interacción, de la relación. Conversación con cualquier fin, con el fin de entretenernos, de relacionarnos, con el fin de pasar información, de recibir información. Cualquiera sea el objetivo de la conversación, es un espacio de interacción y de relación muy rico. ¿Y qué pasa con estos fenómenos que estuvimos viendo en el contexto de la conversación? Cuando se produce el fenómeno de la punta de la lengua, la palabra que no sale, lo más importante es dejar fluir la conversación, no quedarnos ahí estancados en la falta de esa palabra. Muchas veces la persona que no puede decir la palabra es quien se queda estancado, pero tenemos suficiente información como para seguir adelante. Y en todo caso podemos ofrecer opciones, pero ofrecer opciones no quiere decir nunca que nuestra voz esté en lugar de la voz del otro. Podemos ofrecer opciones, pero es la persona quien tiene que decidir cuál es la palabra que verdaderamente quería decir. Otra de las cosas importantes es verificar la comprensión de oraciones. En la conversación relacional, bueno, se da, a veces no nos entendemos muy bien, la cosa no es tan importante. Pero cuando estamos pasando información específica, a qué hora hacer algo, qué hacer, es muy importante chequear que la otra persona comprendió. ¿Y cómo lo hacemos? Reformulando esas oraciones largas y complejas que habitualmente decimos, porque así es como hablamos, en pequeñas oraciones simples que digan, bueno, entonces, tal cosa, a tal hora, en tal lugar. O sea, estas oraciones que nos dan la respuesta del qué, dónde, cómo, oraciones simples para chequear que efectivamente el objetivo que nuestra conversación tenía se está cumpliendo. Y para todo esto, una de las cosas más importantes es darle tiempo a la conversación. Hablábamos de discursos organizados, ordenados. Bueno, eso se puede dar en una conversación tranquila y con tiempo. Habitualmente mantenemos conversaciones muy fugaces. Venimos rápidamente, decimos algo, queremos que la otra persona tiene en la cabeza lo que uno viene pensando, entonces decimos solo el pedacito que nos sale y así pretendemos que el otro comprenda. Bueno, ese tipo de comunicaciones en determinados momentos de la vida son mucho más dificultosos que en otros momentos de la vida. Y una de las cosas más importantes es evitar el aislamiento. Ninguno de los fenómenos de los que estuvimos hablando es tan grave como el aislamiento. Y la conversación precisamente es el antídoto, es la solución, una de las soluciones para evitar el aislamiento. Hasta aquí con lo que se da habitualmente en el lenguaje y en la comunicación con el paso de los años. En el próximo video vamos a ver qué es lo que pasa cuando se produce algún tipo de alteración en el cerebro que da por resultado un lenguaje de tipo patológico o con algún tipo de enfermedad.